Hola amigos, buenos días. Hoy estamos en estas cápsulas sobre el curso auxiliar contable y vamos a hablar sobre el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Para empezar, recordemos que es muy importante que toda la información la liguemos directamente con las NIF. Sé que tus profesores, no todos, pero algunos, o tus amigos, o tus compañeros, o algún conocido, te va a decir que las NIF no sirven para nada, porque una NIF o la NIF no sanciona ninguna acción que tengamos, sea buena o mala, acorde a lo que da como lineamientos. Sin embargo, si incumples con el lineamiento de una ley, esta sí te va a sancionar. Eso es parcialmente cierto y necesitas saber el trasfondo para poder tomar tus propias decisiones y que tú mismo digas si sirven o no sirven. Para empezar, las NIF, normas de información financiera, nos van a dar los lineamientos generales de cómo debemos de trabajar toda la información contable que vayamos generando. Recordemos que la contabilidad se encarga de registrar todas las transacciones que afectan una entidad en términos monetarios. Es decir, van a contar la historia de la entidad traduciéndola a números y en ese caso a valores monetarios. La importancia de esto es que tiene que ser correcta, precisa, oportuna y debe de servir para la toma de decisiones. ¿De quién? De socios, accionistas, de, en este caso, acreedores o proveedores que podamos tener que nos van a dar crédito o en su defecto del gran público inversionista o del público en general. Es decir, es de suma importancia que toda la información que esté representada en los estados financieros o en la estructura de la contabilidad tenga una adecuación correcta. Lo que tenga en ella sea correcto de manera genérica. De hecho, esa es la razón de ser de las NIF, que se basan en las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, tratando de adaptar todo a un marco un poco más homogéneo para que podamos ver la misma información, el mismo trazado de la historia, tanto en México como a lo mejor en España. Sin embargo, en otros países también existen otras regulaciones al respecto de la contabilidad, como lo es en Estados Unidos con las US GAAP. Entonces, no podemos homogeneizar a todo el mundo, sin embargo, esa fue la principal finalidad de las NIF, que se basan o tienen su origen en los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Es importante que los cumplamos? Sí. Es cierto que en ocasiones no va con lo que marca la ley, también es cierto, pero tenemos que encontrar una mezcla que sea lo suficientemente buena para cumplir con las leyes y no descuidar los registros contables. En ese caso, enfocándonos al estado de cambios en el capital contable, las NIF nos mencionan que este es un estado financiero emitido por entidades lucrativas y se conforma por los siguientes elementos básicos: movimientos de propietarios, movimiento de reservas y resultado integral. ¿Cuál es la importancia de este estado financiero? Bueno, lo que nosotros vamos a ver en el estado de cambios en el capital contable, a grandes rasgos son dos rubros: el capital contribuido y el capital ganado. Con estos dos capitales vamos a determinar cómo es que los socios y accionistas tienen su derecho sobre los activos netos de la entidad. Cada que se vaya registrando un movimiento en este papel de trabajo que les voy a mostrar, querrá decir que alguien está haciendo algo, es decir, aportando, sacando dinero, decretando utilidades. No lo sabemos, necesitamos analizarlo. O en su defecto, que estamos cerrando el año o el ejercicio, mejor dicho, y determinamos una ganancia o una pérdida. Esa es la importancia de este estado de cambios en el capital contable, que a mi parecer es el más sencillo de los 4 estados financieros básicos. También recordemos que este es un estado dinámico porque está por un periodo de tiempo. Y las NIF también nos mencionan que se tiene que emitir por lo menos una vez y tiene que ir en concordancia siempre con la emisión del estado de resultados. Es decir, si nosotros emitimos un estado de resultados intermedio o 2 o 3 estados de resultados intermedios durante el ejercicio, los mismos estados de cambios en el capital contable debemos de emitir, porque la información que representan pues va ligada realmente. Si nosotros emitimos o calculamos un estado de resultados, vamos a obtener una utilidad o una pérdida, que es parte de los rubros del estado de cambios en el capital contable. Es decir, en automático al calcularlo, nuestro estado de cambios en el capital contable se ve completamente afectado. Por eso es que tienen que ir en concordancia y se tienen que emitir al menos una vez al año. Vamos a continuar.
En movimiento de propietarios tenemos la siguiente definición que nos marca la NIF. Son cambios en el capital contribuido o, en su caso, al capital ganado de una entidad durante un periodo contable derivados de las decisiones de sus propietarios en relación con su inversión en dicha entidad. Los tipos de movimientos de los propietarios son los siguientes: aportación de capital, reembolso de capital, decreto de dividendos, capitalizaciones de partidas de capital contribuido, capitalizaciones de utilidades o pérdidas integrales y capitalizaciones de reservas creadas. Como podemos ver, estos movimientos de los propietarios, ya se los mencionaba, yo tengo el derecho sobre la entidad, puedo ser un accionista o puedo ser un socio, y al tener acciones o partes sociales, bueno, en ese caso pueden ser partes sociales si fuera una sociedad civil, al tener yo acciones, yo puedo decidir qué hacer con ellas. Yo puedo decir, ¿saben qué? Quiero aportarle más capital a la empresa para hacerla crecer, o yo ya no quiero jugar y quiero el reembolso de mi capital. E inclusive, cuando así se fija en la asamblea de accionistas, se pueden decretar dividendos, es decir, la entidad ya produjo más dinero y yo quiero de ese dinero que ya está produciendo una parte a manera de pago. Este es equivalente a intereses porque yo le estuve prestando a la entidad para que operara mi dinero. Todas las capitalizaciones que se puedan hacer, por ejemplo, en reservas, utilidades o pérdidas, también son parte de los movimientos que puede decretar o que puede tomar como decisión uno de los propietarios. El resultado integral. La definición del resultado integral es la siguiente. El resultado integral es el incremento o decremento del capital ganado de una entidad lucrativa derivado de su operación durante un periodo contable, derivado de la utilidad o pérdida neta, más los otros resultados integrales, según se definen los párrafos 64 y 66A al 66E anteriores. Esto dentro de la NIF B4. Es importante el resultado integral porque recordemos que al elaborar un estado de resultados, un estado de resultados integrales, la parte integral son movimientos que no están meramente materializados, es decir, es algo que es contingente. Puede pasar, pero al mismo tiempo puede que no suceda, y esto es mayor, la causalidad o la acción se puede llevar a cabo en más de un año. Es decir, a lo mejor yo presté a una empresa cierta cantidad de dinero, tengo el derecho sobre el retorno, pero la situación actual de la empresa es tan incierta que yo no lo puedo considerar como que sí me lo van a pagar en menos de un año. E inclusive no sé siquiera si me lo van a pagar. Entonces, para que este tipo de cantidades no afecten el estado de resultados y el resultado neto del ejercicio, yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, como la probabilidad de que no lo paguen es muy alta, lo voy a sacar y lo voy a dejar dentro de los resultados integrales. Si se llega a materializar, en ese momento lo saco del rubro de integrales y lo meto al estado de resultados corriente. Eso mismo, o ese resultado integral, tenemos que verlo reflejado dentro de este rubro del capital contable. Es decir, incremento o decremento del capital ganado de una entidad lucrativa derivado de su operación. Ya lo tenemos. Durante un periodo contable, ya también lo definimos. Derivado de la utilidad o pérdida neta, más los otros resultados integrales. Es decir, aquí sí vamos a llegar a sumar, cuando tomemos el resultado, sí vamos a llegar a sumar los otros resultados integrales. Obviamente necesitamos ser cautos para tomar este tipo de decisiones. A grosso modo, vamos a ver cómo está integrado el ejercicio que tenemos para ustedes. El capital contable en el desenfabrio de elementos que adrede hemos quitado. Es muy importante que ustedes determinen cuáles son los elementos que a todo estado financiero le hacen falta. Si lo ven aquí, solo tenemos el cuerpo del estado financiero, entonces falta la cabeza y falta el pie. Es importante que nos comenten en Google Classroom cuáles son las partes o los elementos que le faltan a este estado de cambios en el capital contable para que el formato fuese el adecuado. Ahora, en esta columna vamos a encontrar el título concepto. El concepto hace referencia a qué es lo que está sucediendo.
qué es lo que vamos a registrar. Y luego, en las demás columnas tenemos capital social, ejercicios anteriores, utilidad del ejercicio y las sumas. Las sumas al final tienen que ser concordantes. Vamos a ver las fórmulas. Toda la suma de los saldos tiene que llegar a una cantidad que realmente represente la posición original de la empresa. Ahora, saldos al 1 de enero en el capital social. Menciona que tenemos 7.742.500 como capital social, pero como el saldo al inicio del ejercicio del año anterior. Aquí no vamos a incluir 2017. Si este fuera el primer año de operación de la empresa, este sería el saldo correcto. Ahora vamos a los ejercicios anteriores. Otra cosa que se me pasaba a mencionarles. Algo muy importante de todos los estados financieros es que tienen que ser comparativos. Y en este caso, tienen que ser comparativos al menos contra el año anterior. Si fueras una empresa de reciente creación, no va a haber año anterior, pero también tenemos que el primer estado es por ejercicio completo. Es un ejercicio irregular. Así se haya constituido la empresa el 1 de enero del 2020, por ejemplo, sigue entrando y sigue fungiendo como periodo irregular. Ahora sí, ya con este pequeño desfaz que tuvimos, vamos a regresar a esto. Los ejercicios anteriores tenemos saldos. El saldo que tenemos acumulado por las utilidades, es decir, si lo viéramos de este modo, cuando estuvimos haciendo el papel de trabajo de 2015, aquí entró la cantidad que se generó. Esta sería, por ejemplo, 8 millones y tendríamos aquí los 8 millones. Sin embargo, durante el movimiento de la entidad, esta información fue cambiando. Es decir, llegando a 2016, la utilidad que había sido de 2015, que en su momento había sido utilidad del ejercicio, se tiene que ir a este rubro, a ejercicios anteriores. Por lo tanto, si nosotros trabajásemos 2017, este rubro de ejercicios anteriores tendría que ser forzosamente la suma del ejercicio anterior, que en este ejemplo supongamos que es 2015, más la utilidad del ejercicio, que ahora ya se vuelve anterior, que era 2016. Y ahora, en este rubro, tendríamos que expresar la utilidad que se genere durante el año que estemos calculando. Por ejemplo, supongamos que nada más se generan 50,000 de utilidad en 2017. Por lo tanto, para 2018, en este rubro de ejercicios anteriores va a ser la suma de esto más esto, 21,826,740. Esa es la importancia de entender cómo es que va fluctuando este resultado de ejercicios anteriores. Ahora, ya que lo tenemos, vamos a continuar. El saldo al 1 de enero de 2016 de la utilidad del ejercicio va a ser de 9,697,949. Y la suma da 30,568,000. No tenemos saldos al 1 de enero de 2017, pero ahora vamos a ir al rubro de la aplicación de la utilidad del ejercicio. En este rubro de aplicación de la utilidad del ejercicio solo tenemos que se aplicó 9,697,949, que coincide y debe siempre de coincidir con los saldos al 1 de enero de la utilidad del ejercicio. Ya lo tenemos. Ahora, esto entra en el segmento o la columna de ejercicios anteriores. Es decir, esta utilidad realmente fue la utilidad que se generó el año pasado. En este caso, tendría que ser la utilidad que se generó en 2015, al cierre de 2015. Como es al cierre de 2015, al inicio de 2016, el rubro utilidad del ejercicio tendría que ser de 9 millones. Sin embargo, esta cantidad se va a ver afectada. Continuemos. La utilidad del ejercicio en la aplicación de la utilidad queda en 9,697,949. Incrementos en el capital social. Este rubro tendría agrupados todos los movimientos que aumenten positivamente el capital de la empresa. Podría ser, y de hecho al ser capital social, serían aportaciones de los socios o accionistas. Sin embargo, aquí no tenemos ninguna, es decir, no se le aportó nada a esta empresa durante este ejercicio. Ahora, entrega de dividendos.
Esto es cuando se decretan dividendos y este rubro tiene que ir forzosamente en números negativos. Ya que entendemos la entrega de dividendos y se decretan y se pagan efectivamente, o al menos salen de los estados financieros, tenemos que ver esta afectación y tenemos que representarla en este estado de cambios en el capital contable porque va a afectar directamente al rubro capital. Utilidades del ejercicio. Aquí en las utilidades del ejercicio, como podemos ver, este no tiene ejercicios anteriores, porque estamos hablando de la utilidad del ejercicio que se está generando durante el año que estamos calculando. Aquí tenemos que es 8,649,169. Ahora vamos a la columna de sumas. Todo esto, el capital social, ejercicios anteriores y utilidad del ejercicio, dan la suma que tenemos aquí. Son los 30,568,020. Entonces, ¿por qué tenemos aquí un cero? Es muy sencillo. Porque en el ejercicio anterior se aplicó una utilidad de 9,697,949 y durante el ejercicio, o la utilidad del ejercicio es la misma. Entonces, esta cantidad se anula entre sí y se ve reflejada en este rubro para el siguiente estado financiero. Al cierre del primero, se queda tal cual como está aquí. Es decir, cuando calculemos el siguiente estado de cambios en el capital contable para el otro ejercicio, aquí en lugar de tener 9 millones, vamos a tener estos 8,649,000. La suma es cero. La entrega de dividendos, como fue una salida de dinero y en este caso una disminución para el capital contable, tenemos esta afectación en negativo. Y ahora sí, ya que hicimos todo esto, las sumas, tanto de la columna de sumas como la columna o como la fila inferior de saldos al final del ejercicio, tiene que ser exactamente la misma, que son 38,669,744. Aquí lo podemos ver. Por lo tanto, este estado financiero está de manera correcta. Hasta aquí terminaríamos con el estado de cambios en el capital contable y en la siguiente cápsula vamos a abordar el estado de flujos de efectivo.